hermano. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con el mensaje de hoy. Estamos estudiando los salmos de ascenso. Acá en la iglesia nos gusta el estudio de la palabra, pero que traiga una aplicación, que nos dé una agenda para hacer en la semana. La idea de ser una iglesia bíblica, cristiana, es que la palabra de Dios influya, afecte en nuestra conducta, en nuestro ser interior. Los salmos de ascenso. ¿Se acuerdan de dónde a dónde son los salmos de ascenso? ¿Dónde empieza? Salmo 120. Hasta el Salmo 134. Son 15 salmos, ¿ya? Y el pueblo de Israel lo cantaba una vez al año cuando iban, bueno, lo cantaban en muchas oportunidades, pero especialmente cuando ellos iban a Jerusalén una vez al año para celebrar la Pascua y las fiestas que estaban en la ley. Ellos dejaban sus casas. ¿Te imaginas dejar los animales, la cosecha, todo en la mano de los sirvientes, ¿no? Ahí tenían ellos sus criados, pero dejaban todo, ¿no? En fe, en confianza. Decían: Señor, tú eres primero, tenemos que ir a adorarte a Jerusalén. Y eran viajes de días, a veces de semanas. ¿Te acordarás cuando el Señor Jesús se perdió en uno de esos viajes? ¿Te acuerdas? Su madre se dio cuenta, dice, al tercer día. O sea, imagínate cuántos días duraban estas caravanas. Pero ¿cómo se animaban? Cantando. Así como nosotros, cuando hemos empezado el culto, ¿no? Hemos cantado. Y nuestro corazón se anima porque cantamos quién es Dios, lo que ha hecho. Y en mi mente, por ejemplo, recuerdo todo lo que Dios ha hecho en mi vida, se ha revelado. Entonces yo me gozo, me postro en adoración. Ellos hacían lo mismo, pero lo hacían, ¿sabes qué? De una manera particular. Lo hacían como familia y lo hacían también como una comunidad, todos juntos. Todos caminaban y yendo a Jerusalén. Hoy vamos a leer el Salmo 127. Es un salmo que es muy conocido, pero tenemos la oportunidad hoy de estudiarlo un poco más a profundidad. Salmo 127. Y el mensaje que transmite es confianza, confía, aunque las cosas parezcan difíciles, aunque pareciera que no encuentras el resultado que tú esperabas, aunque pareciera que no hay solución, confía. Mira el Salmo 127, yo lo voy a leer antes de orar. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Amado Dios, aquí estamos con, Señor, los oídos espirituales, Señor, que nos has dado para escucharte. También tenemos, Señor, un corazón dispuesto, Señor, sensible a ti. Ayúdanos, Señor. Y que nada nos distraiga o nos robe, Señor, eso que tú ya tienes para nosotros. Tú sabes que amamos, Señor, tu palabra. Tú sabes, Señor, que amamos todo lo que viene de ti. Pero también sabes con qué luchamos. También sabes, Señor, nuestras debilidades. Y por eso estamos aquí, para que tú nos fortalezcas. Para que tú hagas tu obra, Señor. Porque tú has prometido que has empezado una buena obra. Una obra espiritual en nuestra vida. Y no nos vas a soltar, no nos vas a dejar hasta completarla. Gracias porque eres fiel. Háblanos, ministranos. Señor, tócanos.
a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que ponga usted atención. Hay un subtítulo, si le podemos llamar así. En este salmo, debajo del título Salmo 127, dice, Cántico de los peregrinos. ¿Y qué más dice? De Salomón. O, si quieren, también para Salomón. La Reina Valera, por ejemplo, dice para Salomón. ¿Sabe por qué? Porque este salmo se lo escribió David a su hijo Salomón. Este es un salmo con historia de alguien como David que conocía a Dios de una manera personal, profunda. Usted sabe que David desde muy joven, él entregó su corazón, su fe a Dios. Pero si nosotros rápidamente miramos la vida de David, vemos que David también le falló a Dios. Y le falló a Dios en el área más importante donde nosotros a veces nos descuidamos. ¿Sabes en qué área? En el área de su familia. David no fue un buen padre. Bueno, empezó rompiendo los principios al tener varias esposas. Ya por ahí nomás, él mismo fue destruyendo su familia. Pero también no ejerció la autoridad, el liderazgo como hombre. Él se dedicó más bien a satisfacerse a sí mismo y conocemos la historia que inclusive adulteró con Betsabé, la esposa de uno de sus mejores soldados más fieles. Lo mandó a asesinar. Él fue el autor intelectual. Y todo eso él lo vivió. Ahora, ¿qué quiere decir esto? O sea, David conocía lo que era tener una vida de obediencia a Dios, pero también David sabía que había fallado. Y le escribe este salmo a su hijo Salomón, futuro rey de Israel. Y mira lo que le dice que Salomón, te abro mi corazón. Tienes que considerar estos principios. Ahora, antes de entrar al estudio de este salmo, a veces pareciera que nosotros estamos yendo muy bien, estamos avanzando, estamos quizás, no sé, logrando metas profesionales y de pronto todo sale mal. Estamos viniendo a la iglesia, estamos escuchando mensajes de la palabra de Dios y de pronto un problema. Ya la familia se divide. Y así pasa. Mira, déjame contarte. En la mitología griega hay un personaje llamado Sísifo. Sísifo, quizás no lo se conoce mucho por ese nombre, pero Sísifo cuenta esta mitología. Era un personaje que le gustaba engañar a otros. Era muy astuto, era mentiroso, ¿ya? Y una de las cosas que cuenta la mitología griega fue que cuando viene el dios de la muerte, Tánatos, lo lleva al Hades. Pero Sísifo era tan astuto, ¿no?, tan zamarro, que se escapó de la muerte. Dice que huyó del Hades. Y Tánatos dijo, ¿dónde está Sísifo? Se escapó. Era así, era la muerte, ¿ya? Entonces se escapó de la muerte. Entonces, cuando Tánatos lo vuelve a capturar, le dice, ahora sí no te vas a escapar de mí. Y le da un castigo. Mover una enorme roca, ese es Sísifo, y cuando ya está a punto de llegar a la cumbre de lo más alto, a lo más alto de la montaña, la piedra automáticamente se resbalaba y volvía otra vez hacia abajo, a donde comenzó, y Sísifo tenía que otra vez empujar la piedra. Esta es una historia, es una leyenda. Pero, ¿qué es lo que representa? Representa que a veces nosotros ponemos todas nuestras ganas, todo nuestro esfuerzo, nuestra buena voluntad en un proyecto, en una empresa, en algo que decimos, esto va a ser algo bueno para mí, para mi familia, inclusive para mi iglesia, y luego pareciera que no logramos los resultados, como que todo vuelve otra vez hacia atrás.
como que retrocediera. ¿No les ha pasado eso? ¿No se han sentido a veces? En la vida espiritual también a veces como que uno dice, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Yo he visto mucho, como pastor de jóvenes que trabajé mucho tiempo, yo veía eso. Jóvenes que empezaban con una energía, una pasión, y luego se iban apagando y decían, no puedo más. Pero sobre todo en este tiempo también, las mujeres, hay mujeres que están sacando adelante sus familias, son padres, son madres, o son mujeres independientes que están esforzándose en sus trabajos, logran logran sus metas, buenos puestos, ascensos, pero pareciera que de la noche a la mañana todo comienza de nuevo, todo se echó a perder. Esa es parte de una realidad. A veces pareciera que nuestros esfuerzos son inútiles y que no logramos nada. Señor, yo ya estoy mucho tiempo orando por mi esposo y mi esposo no se convierte, Señor. Él sigue con su manera de pensar. Creo que mejor ya dejo de orar. Y como decía una hermana, Señor, llévatelo. No, hermana, todavía no ha acabado el Señor. ¡Ay, Señor, mis hijos todavía no entienden lo importante de la iglesia! Ya no les voy a decir nada. Ya que se vayan a las discotecas, que se vayan los fines de semana. Ya me cansé. No, mi hermano, no te desanime lo que el enemigo quiere. Confía en el Señor, amén. Confía. Este salmo es de confianza. Cuando parece que ya hiciste todo tu esfuerzo, el Señor dice, escúchame, en Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya, somos creación suya, y en Cristo Jesús Él ha preparado de antemano las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Es decir, que todo está planificado por Dios, todo lo bueno, todo lo adverso, porque estamos en un mundo que está caído, un mundo imperfecto. Por lo tanto, por favor, no quieras tener una vida perfecta. Estamos en un mundo imperfecto, amén. Hay gente que todavía no se ha dado cuenta. Dice, ay, pero ¿por qué me pasa esto? Es que estamos en un mundo imperfecto. No le eches la culpa a Dios. Dios creó todo de manera perfecta. Tú lees el Génesis y vio Dios y aquí todo era bueno. Pero entró el pecado, entonces el mundo ahora es imperfecto y por eso es que hay enfermedades y hay injusticia. Por eso en Cristo Jesús dice, hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo me emociono porque digo, Señor, entonces mi vida tiene propósito, mi vida tiene una esperanza. Todo lo que yo haga, Señor, si lo hago de la manera correcta, va a tener resultado. Y el Señor dice, sí, hijo mío, confía en mí. Por eso, qué importante que la confianza en Dios, en sus promesas, es el requisito indispensable para obtener la dicha, el gozo en todos nuestros planes. Mira, yo estoy orando por mi familia. Yo tengo familia, mis hermanos, somos 5 hermanos. 3 estamos en el Señor. 2 se han alejado totalmente. Tienen éxito profesional, pero no se han alejado del Señor. Y en su tiempo se bautizaron. Yo estoy orando por esos 2 hermanos. Y algo que me reconforta es que el Señor en su palabra me ha dado una promesa que Él va a actuar en su tiempo, no en mi tiempo. Entonces, antes cuando mi hermano venía, él está viviendo en Europa y él venía, yo inmediatamente, con buena intención, ¿no? Le hablaba, le decía, hermano, por favor, reconcíliate con el Señor. Tú tienes que reconocer que... Y mi hermano ya, ¿sabes qué? Llegó al punto de eludirme. Cuando venía acá a Perú decía, no le digan a Arcadio, no le digan porque ya sé qué me va a decir. Pero estoy aprendiendo a confiar en los tiempos de Dios. Entonces ahora él vino
hace un mes, ¿se acuerdan que por esa razón no estuve esa semana? Y el Señor me dijo, háblale, eres el hermano mayor, yo soy de los hombres soy el mayor. Y pude comunicarme con él, pude saber cómo se siente, los logros, sus temores. Qué importante es la confianza en Dios para que nuestras relaciones no se corten. Es indispensable. Ahora, el Salmo tiene dos partes y en la Biblia lo tenemos así dividido. Del versículo 1 al versículo 2 nos dice, nos advierte, es una advertencia, ¿ok? Es una advertencia de lo que va a pasar si nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, bajo nuestra sabiduría, bajo nuestras buenas intenciones, pero no necesariamente como Dios quiere. Dice el versículo del 1 al 2, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Yo puedo imaginar o puedo visualizar al rey David diciéndole, hijo mío Salomón, si el Señor no edifica tu casa, si el Señor no es quien construye tu familia, ese verbo edificar, toma nota, viene de la palabra hebrea baná, con B labial, baná. Significa edificar, poner cimientos, construir, fortificar, reparar, restaurar. Es decir, que este salmo nos dice que si tú quieres empezar a construir, digamos, eres un joven que quiere empezar una relación con alguien, pero ya con propósito, ¿ok? No, ya no solamente para simplemente ser enamorado, sino como debe ser, ¿no? Debe empezar algo para terminar el matrimonio. Dice, el Señor tiene que edificar esa relación. Él es el que pone los cimientos. O si estás como en mi caso, ya tienes una familia, entonces el Señor tiene que fortificar, porque baná significa también fortificar. O a lo mejor estás en una crisis. Pastor, mi familia se destruye. Mi matrimonio se me está diluyendo. Entonces, baná significa reparar, restaurar, porque el Señor puede restaurar cualquier matrimonio que está destruido por el pecado. Amén. El Señor lo puede hacer. Cuando vienen a veces a pedirme consejería, hombres y mujeres, a hablarme de sus problemas, yo los escucho y le digo, buenas noticias, tu problema tiene solución. ¡Qué alivio! Le digo, pero hay un requisito, tienes que obedecer la palabra de Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, todo problema se puede superar. Amén. Eso es lo maravilloso de la palabra. El Señor dice, tú solamente cumple lo que yo te digo, el resto lo voy a hacer yo. Pero pastor, mi esposa me odia. Me odia. No te preocupes, la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Amén. ¿Te das cuenta? O sea, el Señor va a cambiar el corazón de tu esposa, va a empezar a decir, oye, este está guapo, ya estaba molesto con él, pero ya lo veo otra vez. ¿Cómo cambia el Señor? Hace que caigas en gracia. ¿Ok? Entonces, pero Dios dice, haz lo que yo te digo. Mira, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Esa palabra en vano se repite. Mira cuántas veces en esos dos versículos. En vano se esfuerzan, en vano hacen la guardia, en vano madrugan ustedes. Vano viene del hebreo shap, que significa destrucción, ruina, mentira, vanidad, mal. Shav, S-H-A-V. Shav significa, es algo que termina destruyéndote, que termina mintiéndote, engañándote a ti mismo. Algo que te hace mal, por eso se llama vano, o sea, algo que es solamente de apariencia, no tiene nada, ¿no?
fofo, si quieres llamarlo así. Entonces, esta es una advertencia. Estos dos primeros versículos el Señor dice, no trates de edificar, de construir un hogar si no tienes a Dios y no tienes la palabra de Dios como cimiento. Ahora vamos a ver cómo Dios edifica una casa. Y mira la relación que hay entre casa y ciudad. Porque desde que Dios creó la humanidad, el núcleo y lo más importante de una sociedad es la familia. Antes que existieran los gobiernos, existió la familia, el matrimonio, Adán y Eva. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no existía la municipalidad de Arequipa. No existían los países. Antes que existiera la iglesia, existió el matrimonio, la familia. Por eso se dice que es el núcleo de la sociedad. Si tenemos nosotros familias fuertes, familias bien edificadas, entonces la ciudad está bien cuidada, está bien resguardada. Esa palabra cuidar en el hebreo significa cercada, rodeada. El Señor la rodea, la protege. ¿Por qué estamos así como país, como sociedad, aquí en Arequipa y en el Perú? Porque las familias no estamos actuando como Dios quiere. Ese término de familias disfuncionales, antes se aplicaba cuando faltaba papá, cuando faltaba mamá, antes se aplicaba cuando faltaba alguien. No, familia disfuncional es cuando una familia no está cumpliendo sus roles. Puede ser que esté papá, puede ser que esté mamá, pueden ser que estén todos los miembros, pero si no están cumpliendo los roles que Dios ha dado en su palabra, porque Él es el creador de la familia, no la sociedad, es una familia disfuncional. Y por lo tanto, la sociedad es una sociedad, ¿qué cosa? Disfuncional, desbalanceada, desordenada. Por eso, ¿cómo empieza? Que el Señor no edifica la casa, el Señor no cuida la ciudad. Y termina diciendo, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar contentamiento. Es más, vas a sentir que todo tu esfuerzo por los tuyos no tiene valor. Déjame decirte que esa frase, pan de fatigas, en el hebreo significa darle pan a alguien que tiene sed. No sé si alguno de ustedes han podido practicar un deporte, atletismo, por ejemplo. Yo practiqué atletismo. Era parte de la selección de mi colegio. Muy rápido era, pero siempre me ganaban los japoneses. De verdad, yo cuando empezaba, los miraba y decía, les gano. Salían disparaditos. Rápidos eran. Llegaba último, pero no importa. Ahí era de la selección. Cuando tú corres una maratón, cuando tú corres una carrera, ¿no? Y llegas todo extenuado, cansado, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Agua helada, por favor. Imagínate que alguien con la buena intención te da un pedazo de pan. ¿Te lo comerías o no? ¡Ay, no! Por favor, lo que quieres es agua. ¿Qué quiere decir pan de fatigas? No te sacia. No te sacia. O sea, tú te madrugas, sales, te vas a la mina, te vas no sé a dónde, a la universidad, regresas tarde y al final dices, Dios mío, esta es familia, para eso me casé. Para eso me casé. Te están dando pan y tú lo que necesitas es agua fresca. Y pastor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué fallé? Ahora vamos a ver. Mira, dice que Dios concede el sueño a sus amados. Qué precioso. Vamos a ver eso. ¿Qué quiere decir que Dios concede el sueño a sus amados? Así que rápidamente, los planes sin Dios no traerán bendición ni a tu familia ni a tu ciudad. Por si acaso eso lo he puesto adrede, esa que está cayéndose ya para que no te olvides. Que si tú planificas algo para tu familia o un proyecto tuyo, pero Dios no está en el centro, no estás haciendo conforme a la palabra de Dios, eso se cae. Por eso lo he puesto así a propósito. No es problema, no es virus. Es para que te acuerdes. No hay bendición. Vas a fracasar en los propósitos divinos. Edificar. Mira, te acordarás en Génesis capítulo 11.
Dios le da una segunda oportunidad a la humanidad. Porque había destruido Dios, como en su soberanía, vio que la maldad del hombre se había esparcido. Entonces Dios envió un diluvio y solo se salvó Noé y su familia. Entonces Dios le da una segunda oportunidad. Y en el capítulo 11 le dice a toda la humanidad: vayan, llenen, multiplíquense, llenen la tierra. Es la segunda oportunidad que tiene la humanidad. Pero hubo un grupo de familias que en el capítulo 11 llegaron a una ciudad y dijeron: mejor no nos movemos de aquí. Este lugar está chévere. Mira, tiene 3 volcanes. Mira, hay un río muy bonito, transparente. Ahí se come rico. Dios ha dicho que tenemos que ir por todo el mundo y llenarlo. Pero nosotros somos especiales. Ya saben quiénes son, ¿no? Dice: nosotros somos especiales. Nosotros no nos vamos a mover. Nos quedamos acá. ¿Qué se ha creído el Señor? Dice. Esos eran familias. Y levantaron una torre, ¿se acuerdan? La torre de Babel. Según ellos estaban actuando bien. Dijeron: bueno, estamos aquí en un lugar donde estamos muy cómodos, las cosas que tenemos a la mano nos gusta. Hagamos una torre y que llegue al cielo. Hagámonos un nombre. Comenzaron ya a buscar la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Y muchos hacemos igual. Porque tú puedes decir: pastor, usted dice que si los planes no tienen a Dios en el centro, eso no va a traer bendición. Pero yo conozco gente que no cree en Dios, es más, se burla de Dios. Gente que tiene el dinero mal habido y se viajan y aparecen en las revistas y aparecen en la televisión, pastor. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Dónde está la justicia divina? Pero acuérdate de la Torre de Babel. Ellos llegaron hasta cierto punto nomás. Y después todo su esfuerzo fue en vano. Y nuestro Dios es justo. Y les está dando en su gracia un tiempo para que se arrepientan. Si no se arrepienten, vendrá la justicia de Dios. Amén. Así que no tengas envidia de los insensatos. No tengas envidia de los que no conocen a Dios y están logrando las cosas a su manera. Ay, míralo a míralo aquí, pastor, mi vecino no va a la iglesia. No, él hace lo que quiere. Tranquilo, hay leyes espirituales que se cumplen como la ley de la gravedad y tarde o temprano el Señor lo hará de manifiesto. Yo creo que estas semanas hemos sido todos testigos de lo que pasó allá en Lima con este pastor y su iglesia, ¿verdad? Yo creo que nadie puede alegrarse. Es algo muy doloroso, muy triste. Pero ¿qué pasó con este hombre? Se alejó de la verdad de Dios. Se alejó. Tarde o temprano, Dios sacará toda la luz. Amén. También, recuerda que vano significa destrucción, ruina, mentira. No te engañes. Entonces, ay, pastor, yo creo que ese es un discurso muy radical. Mire, yo no soy perfecto. En mi empresa hago un poquito de trampa, pero no como otros, ¿ah? Yo hago menos. Y no me va tan mal, ¿ah? Cuando voy al restaurante, cumpleaños de la abuelita, yo digo: póngalo factura RUC de la empresa. Ah, la abuela trabaja en la empresa. La última. Pero pastor, todos lo hacen. Mira, no te destruyas, no te mientas. Tarde o temprano, Dios no va a pasar ningún pecado por alto. Escúchame. A veces los creyentes pensamos y decimos: Dios no me va a juzgar por ese pecado. Estás equivocado. Dios no va a dejar ningún pecado sin juzgar. Está en la palabra de Dios. Dice que aún las palabras ociosas que hablamos, Él nos va a pedir cuentas. ¿Cuál es nuestra única salvación? La muerte de Jesucristo. Él murió por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Y no vas a tener satisfacción. Vivirás agotado, angustiado. Porque Dios concede el sueño a sus amados. Quiero que veas Juan 14:21. ¿Quiénes son los amados de Dios? ¿Quiénes son? ¿Es un grupo selecto? ¿Serán solamente, no sé, gente muy elite? VIP.
yo no soy VIP, yo soy un simple hombre. Pues fíjate, mira lo que dice Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Ahí está. Él es el amado por Dios. Y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Quiere decir que el que ama a Dios obedece la palabra de Dios. Y por esa obediencia eres amado por Dios, por Cristo, y Él se manifiesta. Llegas a conocerlo más y más y más. Hay gente que dice, pastor, yo leo la Biblia y no entiendo. Claro, porque hasta que no obedezcas, no vas a entender. ¿Me entiende? Porque la Biblia no es para información, es para transformación. Y si tú no lees la Biblia para obedecer, el Señor no se va a manifestar a ti, no te va a revelar cosas que están muy, muy específicas en su palabra, porque tienes que primero obedecer. Dios concede el sueño a sus amados. ¿Sabes qué? Yo te voy a ser sincero. Con mi esposa no sé cómo Dios nos está bendiciendo para poder tener a nuestros hijos estudiando. Dimos un gran paso de fe. Primero, yo como buen comerciante y como buen profesional, yo trabajaba fin de semana. Pero la palabra dice, 6 días trabajarás y 1 descansará. Entonces mi esposa me decía, ella fue, reconozco la que me decía, Arcadio, tenemos que descansar el domingo, pero es el día que más gano. Le creí a Dios, yo quiero que Él edifique mi casa. Entonces dejé de trabajar. El Señor me fue aumentando, fue bendiciendo. Y después, Arcadio me invita, Esteban, ven a Arequipa. Queremos servir juntos, queremos que podamos como iglesia aprender juntos. Ya, Esteban, venimos. Pero hay un problema. Es una iglesia que está recién empezando. Es una iglesia que está aprendiendo a ser responsable. No importa, Esteban, vamos. Los que vienen a la iglesia hace tiempo saben que dejamos nuestra casa en Lima, dejamos el trabajo que teníamos para venir acá. Fue otro paso de fe, porque dije, Señor, yo quiero que edifiques mi casa y edifiques la iglesia. Y de pronto mi esposa dice, ¿sabes qué, Arcadio? Yo soy profesora, yo puedo buscar trabajo, pero veo que en la iglesia hay necesidad. Voy a tener que dejar de trabajar para poder servir en la iglesia. Otro paso de fe. Y yo miraba la calculadora y decía, Señor, no llega a fin de mes. Pero no importa, hay que hacerlo porque el Señor tiene que edificar la iglesia. Y ahí está mi esposa ahora sirviendo. Y cuando a veces Dios nos bendice con la ofrenda que recibimos, llega y comparamos cuánto hay que pagar, cuánto es lo que tenemos. ¿Y sabes qué hacemos? Agarramos y damos el diezmo, damos la ofrenda y decimos, ya Señor, tú te encargas. Y duermo tranquilo. ¿Sabe por qué duermo tranquilo? Porque las matemáticas dicen que no va a alcanzar. Pero mi Dios dice que Él va a proveer. Amén. Y puedo dormir tranquilo porque hay obediencia. ¿Sabes de dónde viene la palabra Salomón? Viene de Shalom, paz. Es decir, el hombre más sabio del mundo fue un hombre que vivió en obediencia a Dios y tuvo paz. Y si tú también como Salomón le obedeces a Dios para que Él edifique tu casa, vas a tener paz. Vas a poder dormir tranquilo. Y cuando vengan los temblores, tú tranquilo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Además, si se cae el techo, me voy al cielo. ¿Sí o no? Ahora, vamos a ayudarnos de la teología sistemática. ¿Cómo edifica el Señor mi casa? ¿Cuándo, Señor? ¿Por qué? Señor, ayúdame. Quiero que edifiques mi casa. Mira, número 1, cuando yo me humillo a Él y le confieso todos mis pecados y mis cargas. 1 Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros.
A veces nosotros vamos y decimos, Señor, arregla mi familia, Señor, arregla mi casa, Señor, arregla mi iglesia. Y el Señor dice, ¿sabe quién está fallado? Tú te has fallado. Tú te has fallado. No es tu esposo, no es tu esposa, tú. Porque si las cosas no están saliendo bien, es porque tú no estás actuando bien. Por eso tengo que humillarme. Tú sabes, yo no tengo problema en decirlo. ¿Han visto la película Cuarto de Guerra? ¿Sí? ¿Se acuerda usted del esposo del personaje principal de esta vendedora? Era bien machista, ¿se acuerda? Bien machista. ¡Wow! Al inicio yo tenía una formación muy machista. Gracias a Dios que mi esposa tuvo paciencia. Y cuando yo oraba, decía, Señor, mi esposa no me obedece. Señor, por favor, quebranta su duro corazón. Señor, ¿cómo me miraba? ¿No? Decía, oye, pide por ti. Y eso, hermano, vas a ver, hazlo y verás la mano de Dios en tu familia. ¿Cuánto lo creen? Hazlo. Duele. Yo sé como hombres nos duele. Pero por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. Qué precioso, hermano. ¿Te estás humillando? Porque si no te estás humillando, estás echándole la culpa a todo el mundo le echa la culpa y tú eres la víctima, esa casa se cae. Segundo, soy ejemplo de amor, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Cuando Pablo le escribe a Timoteo era pastor de una iglesia muy importante, la iglesia de Éfeso. Esa iglesia estaba en crisis, como una familia, la iglesia también es una familia y estaba en crisis. El liderazgo estaba muy, no era buen ejemplo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes por dónde debes comenzar? Tú tienes que ser ejemplo de conducta, de palabra y de amor, fe y pureza. Y ¿sabes? Le dice, tienes que ser ejemplo para, no los de afuera, no para los incrédulos. Lee el pasaje, dice, para la iglesia. ¿Por qué le dice para la iglesia? Tienes que ser ejemplo para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque será su familia. Y a veces nosotros somos ejemplo de fe con la gente de afuera. ¿Verdad? Estás en el trabajo. Ay, se va a casar tal, o baby shower. Sacas los 100 soles. Qué buen jefe. Pero cuando la esposa te pide para el diario 10 soles y para la semana, ¿dónde está la fe? Claro, ¿cómo nos gusta aparentar ante los demás? Pero como dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo para tu casa, para tu iglesia, dice, de amor, fe y pureza. Hazlo, vas a ver que el Señor no te falla. Tercero, cuando solamente esperamos en Él y en sus promesas. Según Timoteo 1:12, Pablo dice, yo sé en quién he creído y sé que es fiel, es poderoso para guardar mi depósito, o sea, mi confianza en sus promesas. Aunque las cosas parecieran que no están mejorando, tú créele a Dios, aférrate a Dios. Cuando pareciera que el hijo pródigo estaba más lejos, ¿sabes lo que hacía ese padre? Tú lees la parábola ahí en Lucas 16. Ese padre salía a esperar a su hijo. Por eso es que cuando el hijo regresa, él lo vio. Porque esperaba en las promesas de Dios. Créele a Dios, no bajes la guardia. Cuarto, tienes que orar. Tienes que orar sin cesar. Santiago 5:6 dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. En la NBI, la Reina Valera dice puede mucho, pero la NBI dice es poderosa y eficaz. Tú tienes que orar, no puedes dejar de orar, porque cuando dejamos de orar, nuestro corazón se endurece. Escúchame. Cuando dejamos de orar por nuestra familia, cuando dejas de orar por tu iglesia, cuando dejas de orar por tu país, hemos dicho que ¿qué día venimos al culto? El sábado 6. Vamos a orar por nuestro país. Hay pastores que ese presidente, ese congreso ya no tiene solución. Tu corazón se endurece. Cuando tú oras, tu corazón está sensible
a lo que Dios quiere mostrarte. Y tercero y último, importante esto, tienes que establecer límites. Porque muchas de las crisis que tenemos en nuestras familias y en la sociedad es porque no hay límites. Hoy sobre todo estamos en una cultura de relatividad. Todo es relativo. No hay una verdad absoluta. Sí hay una verdad absoluta. Vino hace 2000 años aproximadamente. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Así que los jóvenes que no digan, ay papá, eso es en tu época. No, no. La palabra de Dios dice claramente, Jesús es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. El Espíritu Santo que hemos recibido es la verdad. Dios es un Dios de verdad. Y no podemos nosotros decir, no, cada uno tiene su verdad. No, eso es lo que dice el humanismo, la sociedad. Pero nosotros tenemos una fe en Dios y hay que establecer límites. Cuando digo establecer límites, me refiero a uno mismo y también a la familia. Yo me tengo que poner límites para no destruir mi casa. ¿Me entienden los varones? ¿Me entienden los jóvenes? Yo tengo que poner límites. Y también como familias tenemos que poner límites. Haz todo eso y vas a ver cómo el Señor restaura tu familia. Créele a Dios y espera en Él. La segunda parte de este salmo nos habla de los hijos. Versículo 3 al 5. Dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Pareciera que es otro tema, pero no es así. David le recomienda, le aconseja a Salomón que invierta tiempo, que invierta fuerzas en formar una familia. Porque ese es el legado, esa es la herencia más grande. Mira, construir una empresa, claro que tiene mérito, pero nada se equipara, nada equivale a poder tener una familia que está en la roca que es Cristo Jesús. Amén. El mismo Dionisio Romero, no sé si han visto algunos ese video. Dionisio Romero es el fundador del BCP. Y a él le hacen una entrevista y le dice, ¿cuál es la clave del éxito? Y él dice, no es las empresas que he logrado. Mi mayor éxito es mi familia. Es mi mayor éxito. Porque todo puede irte mal, tu trabajo, la sociedad, la economía. Llegas a tu casa y encuentras un hogar de amor, de respeto, de confianza. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. La vida es otra. Y mira, lo que dice el pasaje es que, versículo 4, los hijos son como flechas. ¿Por qué dice como flechas en las manos del guerrero? Porque son de gran ayuda e importancia para los propósitos de Dios. En los tiempos de David, ¿verdad? Las armas eran indispensables para poder afrontar las adversidades, a los enemigos. Así también los hijos son de una gran ayuda e importancia, porque con ellos podemos lograr los propósitos de Dios. Ahora, cuando yo te hablo de los propósitos de Dios, quiero que sepas que en la Biblia hay un propósito tanto para solteros como para casados. Porque algunos dirán, ay, entonces esto no es para mí, yo soy soltero, yo soy joven, yo soy soltera, hago lo que quiero. No, un ratito. Aquí está hablando de los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios, el propósito de Dios para soltero y casado es que tú tengas la imagen de Jesús en tu vida. Amén. La imagen de Cristo. Esa es la meta. Y los que tenemos hijos o tenemos familia, a través de las relaciones, a través de la educación a los hijos, vamos viendo esa imagen de Cristo. Un padre que educa a sus hijos en amor, en gracia, con ejemplo, está creciendo. Está haciendo sacrificios, sí. Está haciendo compromisos también.
Porque eso cuesta, pero sin embargo también está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. No es fácil. No es fácil tener hijos. Sabemos los padres, ¿no? Requieren renuncia. Nosotros dejamos muchas veces de comprar cosas o adquirir algo que necesitamos por ellos. Eso forma en nosotros un corazón generoso, bondadoso, misericordioso. Entonces, son como flechas en las manos del guerrero, porque son instrumentos de Dios para formar tu carácter. Mira, vas a terminar como un hombre de carácter firme, un guerrero, una mujer también que tiene estabilidad. Pero también dice que te sostendrán en los tiempos difíciles. En el versículo 5 dice: dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Algunos dicen, sobre todo en los tiempos antiguos, ¿no? Cuanto más hijos tengas, más dichoso vas a ser, más bienaventurado, más bendecido. Los hijos son bendición de Dios, así que mientras más hijos tenga, soy más bendecido. Un ratito. La bendición no está en tener hijos, más o menos. La bendición está en cómo los crías, cómo los formas. Pastor Alfredo, que estuvo con nosotros en el retiro de matrimonios de la semana pasada, nos contó que su padre tuvo 24 hijos. Sí, yo creo que dejó chicos a varios que creían que tenían muchos hermanos, ¿no? Yo escuchaba que había familia de 10, de 12, de 14, 24. Pero él no conocía a Dios y los tenía por ahí regados. A veces ese es el error. Decimos, ay, la bendición de tener el hijo. No, la bendición es formarlo. ¿Me entiende? Porque de nada vale que Dios te lo dé si tú no le das el tiempo, no le das el ejemplo, no lo guías por el buen camino. Y luego te queja y dice, mira lo que mi hijo me ha hecho, mira la decepción. ¿Tuviste la paciencia de formarlo? Y dice, no será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. ¿Por qué? Porque con esta clase de hijos, con esta clase de flechas, ¿no? Está hablando de clase de flechas, o sea, hijos que son temerosos de Dios. Tú vas a poder después ver cómo ellos también crecen en los propósitos de Dios. Y tú vas a ser una bendición porque tú les diste el ejemplo de cómo poner a Dios en el centro de tu vida, de tu familia, de todo lo que tú haces. Y eso es el impacto. El impacto más grande es el ejemplo que tú le das. Yo te animo a que tú pienses eso. Tú que tienes hijos, yo tengo 2 hijos. Y yo les tengo que mostrar en mis decisiones qué es lo más importante. Y ellos saben, yo les he dicho, ustedes son hijos muy amados por tu mamá, por mí, pero lo más importante es la obediencia a Dios. Ellos saben de que si ellos no están en los caminos de Dios, vamos a tener que poner la corrección necesaria. No les vamos a perdonar, no, porque Dios no pasa por alto ningún pecado, todo va a ser juzgado. ¿Y hay gracia? Sí hay gracia. ¿Hay misericordia? Sí hay misericordia, pero también hay límites. Y ellos saben también que, por ejemplo, cuando tuvimos este retiro con mi esposa, les comparto, teníamos que justamente pagar la universidad de mi hijo. Y le llamamos a mi hijo, el varón, y le dijimos, mira, tenemos que pagar la universidad, no nos alcanza, pero vamos a ir a este retiro y vamos a tener un gasto fuerte, pero no interesa, porque primero es la familia y Dios proveerá. Y yo le decía eso a algunos de ustedes, cuando yo les decía, vaya al matrimonio. Pastor, no tengo tiempo. Pastor, mi trabajo. Eso le estás enseñando a tu hijo, que más importante es el trabajo que la familia. Y después te quejas. Por eso el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Mira, Él en su trono de gloria
recibía alabanza, recibía todo, tenía todo a sus pies, ángeles, arcángeles. Sin embargo, Él deja su trono de gloria y viene por nosotros a morir en la cruz para que podamos nosotros tener una relación con Dios, el perdón de nuestros pecados. Él se sacrificó y Él nos dice ahora que si nosotros ponemos la palabra de Dios, la practicamos, la obedecemos, vamos a tener gozo, satisfacción. Dios va a poder obrar lo que nosotros no podemos. Él lo va a hacer, hermano. Créalo, porque Dios ha hecho un compromiso. Él no nos va a dejar, ni va a abandonar nuestra familia. Yo lo creo y eso es lo que me sostiene.